Apenas respira. Oh, Dios mío. Está bien, vamos a calentarlo. Las constantes vitales están bajando. Sach, tranquilo ahora. Sus pulmones suenan claros, pero el corazón está luchando. En pleno invierno de 1988, en lo profundo del helado Adirondacks, un guardabosques llamado Reed Halpern se topó con algo que nadie creería. Un bebé Bigfoot moribundo que apenas respiraba, su rostro inquietantemente humano con inteligentes ojos ámbar y pelaje húmedo por la escarcha. Una silueta enorme se alzaba en la niebla. La madre permanecía inmóvil, observando desde lejos. Pero en lugar de miedo, Reed sintió algo más. Y llevó a la criatura al pueblo. Lo que siguió fue un viaje de 2 años que convirtió a toda una comunidad en testigos silenciosos de un vínculo que la ciencia no podía explicar. Este niño no solo sobrevivió. Aprendió a moverse a su manera, guió a los mapaches en Juegos de la Mancha, calmó a los halcones e incluso salvó a una niña de ahogarse antes de desaparecer de nuevo en la naturaleza. Y en ese momento, cuando un leñador endurecido dio un paso al frente y simplemente dijo que la había salvado, algo en el pueblo cambió para siempre. Si crees que Pie Grande es solo un mito, espera escuchar lo que sucedió después. ¿De dónde en el mundo estás escuchando esta historia? Déjanos saber en los comentarios e imagina cuán lejos podría viajar este relato desde el corazón del Onlake hasta donde sea que estés. Gracias por escuchar y con todo nuestro cariño, te enviamos nuestro amor. En la gélida quietud gris del amanecer, los árboles crujieron como huesos viejos bajo las botas de Reed Halpern. El aire picaba, afilado y metálico, lleno de nieve oxidada y el profundo hedor dormido de Pete. Se movió lentamente a través de los juncos, con la escopeta colgada y el aliento elevándose en densas nubes. Nada se movía excepto el viento raspando a través de las espadañas congeladas. Entonces vino un sonido, no fuerte, no repentino, sino largo y bajo, como una sierra desgastada enganchando madera dura. Se extendió a través de la quietud y se desvaneció en el silencio como el aliento en la tela. Reed se congeló, una mano cayó a su cinturón, la otra firme en la empuñadura de su rifle. Pero no había nada. Solo su propia respiración, demasiado fuerte ahora. Y algo más, algo pequeño, medio enterrado en la nieve costra en sus rodillas, yacía una huella de mano, delicada y equivocada, no aplanada como la de un mapache, no ancha como la de un hombre. Diminuta, casi infantil. Pero no había huellas de botas, ni de zapatos, solo una mano presionada en la capa superior de aguanieve congelada como si hubiera venido de arriba. Siguió las lecturas rotas, las botas crujiendo más fuerte ahora hasta que la vio. Enroscada en un hoyo de barro negro y espadañas dobladas, una forma temblaba, luchando solo por respirar, con la garganta apretada. La cosa estaba viva, pero apenas. Su pelaje era oscuro y húmedo, pegado en cuerdas congeladas a las delgadas extremidades, las costillas subían superficialmente y rápido. Su boca colgaba abierta pero silenciosa, los labios morados por el frío, los ojos abiertos, grandes y vidriosos. Ámbar, como savia derretida, y también humano. Humano, no solo en forma, sino en la forma de moverse, observando, suplicando, no con palabras, sino con algo más profundo. Bajo el pelaje congelado, el rostro tenía piel, desnuda en algunos tramos. Una fina capa de sudor o rocío reflejaba la luz mientras el sol se asomaba pálido en el horizonte. Había una pequeña barba, más bien un mechón de pelo corto y suave, pegada húmeda a la barbilla como la de un niño. Las piernas estaban mal. Reed podía verlo incluso desde donde estaba. Un tobillo torcido en un ángulo torcido, el otro hinchándose bajo la piel demasiado apretada. La respiración era superficial, desesperada, pero respiraba. Y detrás de los juncos, donde el bosque se encontraba con la niebla, algo enorme se movió. No una carga, ni una retirada, un cambio como el viento entre las ramas superiores. Lo justo para llamar la atención, lo justo para que la respiración se mantuviera baja en los pulmones. Reed no levantó el rifle. Tampoco corrió. Algo en él, profundamente animal, le decía que no lo hiciera. Esto no era una trampa. Esto no era una persecución. Esto era un ritual. Se estaba trazando una línea. Cayó sobre una rodilla. El frío le empapó los pantalones al instante, y no le importó. Se quitó los guantes con los dientes, se quitó el abrigo, luego se quitó la capa exterior, rasgando las costuras sin pensar, y metió a la criatura bebé dentro. No se resistió. No pudo. Sus ojos se cerraron por primera vez. Tal vez dormir.
tal vez rendirse. Reed lo apretó contra su pecho, agarrando el bulto bajo el peso de su franela y sudor, y se puso de pie. Se giró, caminando hacia atrás al principio, con los ojos en la copa de los árboles, pero el bosque permaneció quieto. No más movimiento, ninguna carga, solo respiración, solo vigilancia. No sabía que lo observaba, solo que seguía allí. El camino de regreso a la camioneta era lento. La nieve se había vuelto a congelar durante la noche, una fina costra sobre el aguanieve, rompiéndose a cada paso. El bulto en su pecho no hizo ningún sonido. Cruzó una franja de hielo abierta cerca del centro de la marisma, en dirección al límite del límite forestal. Entonces, tras él, se oyó un suave sonido. No fuerte, no apresurado, el crujido de una rama, un hundimiento. Se giró y lo vio cerca del borde de la maleza oscura. Algo había sido colocado con delicadeza, a propósito, en el borde helado del sendero. Una rama, delgada, seca, recién cortada de un retoño de cicuta. Reed no vio ninguna mano colocándola allí. No oyó ningún paso. Simplemente estaba allí. No pretendía asustarlo. No pretendía detenerlo. Era algo más. Dio un paso adelante y lo observó. No había marcas, ni grabados, solo una rama. Pero tenía peso, una señal, no una amenaza, ni una advertencia, un reconocimiento, una silenciosa aceptación, algo que decía, lo sabemos. Lo vemos. Vamos. No lo tocó, solo asintió una vez y siguió caminando. De vuelta en la camioneta, apagó la calefacción al máximo y acunó el bulto más cerca. El pequeño seguía inmóvil. Su respiración se convertía en bocanadas finas y agitadas. Reed sentía las diminutas costillas contra el pecho. Sentía el calor que emanaba de su cuerpo y el frío que se hundía más tras él. Giró la camioneta hacia la carretera helada, con los neumáticos crujiendo contra el hielo y el parabrisas empañado con cada exhalación. De vez en cuando, miraba por el retrovisor. No porque pensara que lo seguían, porque sabía, de alguna manera, que aún lo hacían. No era una persecución, sino una vigilancia. No habló. No podía. No había palabras para esto. No en ningún idioma que conociera. Simplemente condujo. Respirando superficialmente, con las manos temblorosas, los ojos escudriñando los árboles, hasta que el bosque se abrió paso a la carretera, y el lago largo brilló en la distancia como una placa de cristal bajo el sol poniente. No estaba seguro de lo que hacía. No estaba seguro de a dónde iba esto. Todo lo que sabía era que cuando vio esa pequeña mano en la nieve sin huellas, sin origen, ya había cruzado el punto de decisión. No se pasa de largo ante algo así. No se finge no haberlo visto. Esa era la primera regla del bosque. Si algo necesita ayuda y tienes la fuerza para dársela, la das. No porque sea seguro, ni porque sea inteligente, sino porque es lo correcto. En un semáforo en rojo a las afueras del pueblo, el bulto se movió, apenas un parpadeo, el movimiento de un dedo, luego una respiración silenciosa, más profunda que antes. No era un sonido de recuperación, pero era un sonido, y era importante. Rodeó la parte trasera de la vieja clínica, donde las ventanas estaban oscuras y el porche se hundía ligeramente. El aire olía a queroseno y vendas viejas. Reed apagó el motor y salió. La puerta se abrió con un crujido antes de que llamara. Iris Danem estaba allí, con el pelo recogido en un moño suelto, la bata abierta sobre un delantal aún manchado de yodo. Miró el bulto con los ojos entrecerrados. Luego dijo en voz muy baja, «Trajiste a una niña del bosque». Reed no habló. Se hizo a un lado. Dentro, la luz era tenue, el aire cálido por el calor de la estufa y el mentol. La doctora, Mera Talbot, de apenas 30 años, con la mirada cansada y firme, salió de una habitación lateral con un estetoscopio viejo y una palangana de esmalte desportillada. Tampoco hizo preguntas. No hacía falta. Colocaron el bulto sobre una mesa de franela. Meera retiró las capas empapadas, con la mandíbula apretada. Los pulmones son superficiales, dijo. El corazón se desmaya, esas piernas. Reed estaba sentado junto a la puerta, con las manos apretadas alrededor de su gorro de lana. Iris presionó la palma de la mano contra el pecho del bebé. No con fuerza, solo lo suficiente para sentir donde se detenía la respiración, donde se detenía, donde temblaba. Meera encendió la lámpara de alcohol, mojó un paño en agua tibia y comenzó a limpiar las extremidades temblorosas.
Coltaberry, de unos 17 años, barría el suelo en la habitación contigua. Al ver lo que había sobre la mesa, se quedó paralizado, luego dobló una hoja de papel por la mitad y la metió debajo del colchón. Un boceto. Una mano de carbón, pequeña, desesperada, agarraba el tallo de un junco de pantano. Algo así como una promesa rayada en la veta del papel. Afuera, el crepúsculo se cernía sobre ella. El viento rasgaba las viejas ventanas. La chimenea vibraba. En algún lugar de la oscuridad, una figura se movía a través de la luz del porche, lenta y lo suficientemente grande como para apagar el resplandor que llegaba bajo la puerta. Iris se levantó y abrió la puerta. Nada esperaba. Ningún golpe, ningún aullido, solo el olor a musgo húmedo y el tenue sonido de una respiración. Colocó una palangana de agua tibia en el porche y volvió a cerrar la puerta. No hablaron de ello. Algunas cosas se entienden sin hablar. Algunas cosas se quedan fuera de la luz, no porque tengan miedo, sino porque están esperando. Y la historia solo comenzaba. No terminaría con nieve. No terminaría con rescate. Seguiría aliento a aliento. Y la noche no terminó en silencio, sino en una larga y paciente exhalación que nadie en la habitación pudo oír, pero que todos sintieron de alguna manera. La puerta trasera de la clínica crujió al abrirse, dejando paso a un aire denso con un fuerte olor a queroseno y algo más limpio, más viejo, alcohol isopropílico, algodón seco. Un leve rastro de yodo se hundió en la madera. Iris Danem salió al porche con una toalla al hombro. Su cabello gris recogido con un broche apretado, como siempre. La luz de la mañana aún no había tocado el lago. El mundo aún se sentía magullado por la noche. Y entonces se detuvo. Su mano se apretó ligeramente a su costado. «Trajiste a un niño del bosque», dijo, sin preguntar. Su voz era tranquila, monótona, pero no sorprendida. Reed Halper no habló. Solo asintió una vez, como quien sostiene algo demasiado frágil para explicarlo. Su abrigo colgaba abierto, hecho jirones desde los hombros hasta donde se lo había rasgado. Y dentro, contra su pecho, estaba la pequeña figura abultada que había llevado desde Horseshoe Mars a través del hielo y el silencio, y algo que aún no había dejado de observar. Iris no dudó. Abrió la puerta del todo y lo hizo entrar sin decir una palabra más. Dentro de la clínica estaba en penumbra. El espacio retenía el calor como una mano ahuecada. Paredes viejas, el suave zumbido del radiador, la luz amarilla de la lámpara sobre el mostrador, donde se garabateaban notas con grueso lápiz negro. La doctora Meera Talbot salió del pasillo, secándose las manos con una toalla. Su larga trenza estaba húmeda por un enjuague apresurado, sus ojos más claros de lo que deberían haber estado a esa hora. Joven, demasiado joven, habían dicho algunos cuando llegó de Syracuse, pero no verde. Vio la figura en los brazos de Reed, la tristeza en su rostro, y se movió sin pausa. «Aquí dentro», dijo, empujando la puerta de la sala de reconocimiento izquierda. Colocaron el bulto sobre la mesa acolchada con una lentitud que parecía sagrada. Las manos de Reed se cernieron sobre él hasta que estuvo seguro de que era seguro soltarlo. Meera retiró las capas de tela, mojadas por el sudor y la nieve derretida, y el niño yacía allí, con la piel enrojecida y húmeda bajo el fino pelaje. Su pecho luchaba por levantarse. La respiración era irregular, como si no pudiera contenerla ni soltarla. Una pierna temblaba involuntariamente. La otra colgaba suelta, el pie torcido en un ángulo incorrecto. Meera colocó su estetoscopio y escuchó. Frunció el ceño. «Los pulmones están comprometidos», murmuró. «El corazón late lento». Sus dedos se posaron en los tobillos torcidos de la criatura. Fracturas, posiblemente una deformidad articular congénita. No tenemos tiempo para debatir opciones. Reed no dijo nada. Estaba sentado en el borde de una silla de madera, con el gorro de lana tan apretado entre las manos que parecía que iba a partirlo por la mitad. No sabía a dónde más ir, dijo finalmente. Meera negó con la cabeza una vez. Firme. «Hiciste bien». Iris dio un paso al frente y apoyó la palma de la mano sobre el esternón del bebé. No pesaba, solo lo suficiente para asentar la respiración. Su palma subía y bajaba con cada frágil inhalación, estabilizándola. «Quédate aquí», dijo en voz baja, más dirigida al niño que a la habitación. «No lo sueltes». Al final del pasillo, Coltaberry fregaba el suelo del pasillo.
17 tal vez. Siempre allí al amanecer, cuando el pueblo estaba tranquilo, cuando el porche delantero aún estaba bordeado de escarcha. Se movió sin levantar la vista al principio, hasta que algo en el aire cambió. Vio la figura sobre la mesa a través de la puerta entreabierta. Solo una mirada, y su pecho se hinchó como si se hubiera olvidado de respirar. Nadie le dijo que parara. Nadie le dijo que apartara la mirada. Simplemente se giró, fue al armario y sacó un trozo de carbón que guardaba escondido detrás del marco de la puerta. Silencioso como un ratón, se arrodilló junto a la mesa de reconocimiento, sacó un trozo de papel de debajo del contenedor de suministros y comenzó a dibujar. La mano llegó primero, pequeña, agarrando, como si intentara aferrarse a la tierra misma. El tallo de una caña se dobló bajo su agarre. Una línea, incierta, tierna, conectaba la piel con la tierra. No la terminó. Solo la dobló una vez y la deslizó bajo el borde del colchón de la cuna, donde nadie la vería a menos que estuviera destinado a hacerlo. Afuera, la luz del día empujaba las ventanas como un hombro suave. El cristal se empañaba y se aclaraba con cada ráfaga de viento. El pueblo aún no había despertado, pero la clínica parecía estar entre dos mundos, uno con reglas, nombres y relojes en marcha, y el otro con respiración, pulso y cosas más antiguas que el lenguaje. Meera trabajaba en silencio, con la mirada moviéndose entre el monitor cardíaco y el pecho del niño, ajustando el ángulo de su cuello para abrirle las vías respiratorias. Sacó una palangana metálica poco profunda del estante, la llenó de agua tibia y escurrió un paño de algodón. Iris sujetó al niño con firmeza mientras Meera limpiaba el barro, la sangre y los restos del pantano. No lloró, ni una sola vez. Sus ojos parpadearon, pero no se abrieron, y eso, de alguna manera, era peor. El tiempo se densificó. Las paredes no resonaron. Cada movimiento era cuidadoso, silencioso. La forma en que Iris acunaba las piernas para evitar que temblaran demasiado. La forma en que Meera trabajaba rápido pero con reverencia, como si tratara algo raro e indigno de dolor. El rostro de la niña, tan extraña y familiar, descansaba en el hueco de la toalla. Sus párpados ámbar se contraían levemente. Respiró hondo y luego se tranquilizó. Fuera de la puerta trasera, algo se movió. Un suave golpe contra la barandilla del porche. Ni un golpe, ni siquiera cerca, solo el roce de una presencia. Iris se detuvo, miró hacia el ruido, luego se dirigió a la puerta y la entreabrió. No había nadie allí, pero la luz cambió. La bombilla del porche zumbó y parpadeó una vez, proyectando una onda de sombra sobre el suelo. Por un momento, el cálido resplandor se atenuó como si algo grande pasara entre la fuente y la tierra. El olor vino después. Musgo, tierra húmeda, algo salvaje, no ofensivo, no amenazante, simplemente real, viejo, como si el bosque mismo se hubiera asomado un momento para comprobarlo. Iris colocó un pequeño cuenco de cerámica con agua tibia en el escalón y cerró la puerta sin decir palabra. En la sala de reconocimiento, Meera ajustó la manta alrededor de la bebé. Su respiración se había vuelto ligeramente más fuerte, como si el calor hubiera convencido a los pulmones de intentarlo de nuevo. Miró a Reed. Necesita descansar, dijo. Temperatura constante, poca luz, sin ruidos fuertes y tiempo. Mucho tiempo. ¿Sobrevivirá?, preguntó Reed a la voz de caballo. Meera no respondió de inmediato. Entonces no debería haber sobrevivido a la noche, pero lo hizo. Eso cuenta. Reed asintió lentamente, sin apartar la vista del niño. Estaba solo, dijo, pero no abandonado. Meera lo miró. Creo que lo dejaron allí, continuó. A propósito, no para morir, sino para ver qué hacemos. Nadie lo cuestionó. Nadie lo llamó loco. En esa habitación, la lógica ya había cambiado. Colt terminó de fregar. Colgó el trapeador en el gancho, se secó las manos en los vaqueros y se quedó en la puerta. ¿Puedo sentarme con él más tarde?, preguntó. Iris sonrió levemente. ¿Más tarde? ¿Ahora mismo? Necesita silencio. Colt asintió y desapareció por el pasillo. La clínica volvió al silencio. Meera atenuó las luces. Iris bajó las persianas. Reed se sentó en la silla junto a la camilla y apoyó los codos en las rodillas, con los dedos aún envueltos alrededor de la misma gorra de lana, ahora desgastada y húmeda por las palmas. Afuera, el viento raspaba el revestimiento. El olor a pino,
de cielo, y lo que fuera que se hacía pasar por primavera en esta parte del norte del estado de Nueva York persistía en los bordes de las paredes. Nada era seguro. Nada de este momento podía medirse. Pero había una especie de quietud que se instalaba, como una respiración contenida finalmente exhalada. La clase de quietud que no se cuestiona. Esa noche, cuando el pueblo empezó a despertar y los camiones de reparto traqueteaban junto al lago, y alguien encendió la estufa en el restaurante 3 cuadras más allá, la clínica permaneció en silencio. Las lámparas ardían con poca intensidad. El pasillo trasero se mantuvo cálido, y el bulto en la camilla se movió ligeramente bajo las mantas. No por dolor, ni por pánico, solo un tic, el tipo de tic que viene cuando el sueño da paso a la respiración de nuevo. Y justo antes de medianoche, cuando Iris cruzó el pasillo con un vaso de agua, encontró la puerta principal aún cerrada, la luz aún tenue y una pequeña figura acurrucada bajo la lana, como si finalmente hubiera decidido, al menos por ahora, que no estaba sola. Ya no. Y afuera, en algún lugar del bosque más allá del lago, nada se movía. Pero el aire aún tenía peso. El tipo de peso que decía, esto no ha terminado. Esto apenas comienza. A principios de la primavera, la nieve había dejado de formar una costra sobre la marisma y comenzaba a hundirse en el barro. El mundo alrededor del lago largo se ablandó de nuevo. La corteza se oscureció, el aire se volvió más pesado con las raíces descongeladas y la savia que goteaba lentamente. En la parte de atrás, más allá de la cerca de rieles partidos y el viejo tocón de abedul que todos usaban como banco, Mera había transformado la cabaña de azúcar en algo más. Solía ser donde hervían savia de arce en marzo, cuando los inviernos eran más sencillos y la primavera llegaba con vapor. Ahora era una habitación de lentos milagros. Mantas gruesas en el suelo. Los grillos eran más fuertes ahora. El lago estaba más alto y en algún lugar lejano. Tal vez la ladera norte, tal vez la hondonada después de la curva. Juró haber oído algo que resonaba con el zumbido. No era una canción. No exactamente. Solo una nota grave compartida que se transmitía entre los árboles como el aliento entre las hojas. A la mañana siguiente, mientras Meera limpiaba los viejos armarios del pasillo este, la criatura se arrastró hacia el tablero con más urgencia. Uno de los mapaches había mordido un agujero en la línea de tiza, y se detuvo allí, inseguro. Luego, lentamente, bajó la frente y empujó una clavija por el hueco, trazando la misma secuencia de hombro, codo, cadera y pared que se había convertido en su ritual. El movimiento no era solo aprendido, era elegido. Reed llegó más tarde ese día, justo después de Ren, con las botas cubiertas de barro. Observó durante un largo rato desde el otro extremo de la habitación. No dijo nada. Simplemente se quedó allí con las manos en la chaqueta y el ceño fruncido. Mera se acercó suavemente. ¿Estás bien?, asintió, y luego señaló el movimiento. Ese patrón, dijo, es como escribir. Meera ladeó la cabeza. Quizás sea como un lenguaje sin palabras. Es todo lenguaje, dijo. Sí compartía. Exhaló y observó a la criatura presionar la frente contra la madera una vez más, luego levantó la vista hacia el halcón, que se movió ligeramente en su percha. Esa noche, después de que Colt terminara un nuevo boceto e Iris atenuara las luces del pasillo, Meera recorrió la cálida habitación una vez más antes de acostarse. Se detuvo junto al tablero y miró la tiza manchada, las esquinas suavizadas de los bloques de pino, el pequeño mechón de pelo adherido al borde del marco de la puerta. Entonces retrocedió un paso y vio a la criatura acurrucada junto a los mapaches. Su brazo se posó suavemente sobre uno de ellos como el hombro de un hermano. Y por un instante, la quietud no fue quietud. Fue comunión. Y afuera, justo al otro lado de la luz del porche, algo alto se alzaba de nuevo entre la maleza, medio ensombrecido por la vara dorada. Meera no se movió. No lo necesitaba. Simplemente dejó que el momento respirara. Y el aliento le fue devuelto. No tomado, no prestado, dado, y eso era suficiente por ahora. A finales de agosto, el aire sobre Lonlake comenzó a volverse pesado de nuevo, pegajoso por las hojas mojadas y ese leve rastro de moho que se filtraba cuando el sol se desplazaba hacia el sur. Los animales lo supieron al principio, los mapaches se inquietaban al anochecer, quebrando ramitas bajo los escalones del porche, y el halcón rojo se movía con más frecuencia por la noche, con las plumas alzándose con la carga estática que siempre precede a las tormentas. Incluso los árboles parecían nerviosos. Las hojas se curvaron temprano.
Las sombras se extendieron más a lo largo del camino, junto al restaurante. El cambio no siempre llega ruidosamente. A veces se cuela en el olor a aceite quemado y pregunta sin hacer. Aparecieron un martes. 2 hombres, forasteros, aunque intentaban no parecerlo. Botas limpias, cortes urbanos en sus vaqueros y camisas demasiado abotonadas para un condado que no tenía plancha. Conducían una camioneta marrón sin matrícula, la aparcaron torcida frente a la gasolinera y entraron en el restaurante de Hannah Berry como si supieran algo que ella desconocía. Hannah estaba limpiando la bandeja de pizzas cuando oyó hablar al primero, con un acento del Medio Oeste, pero seco, como un hombre acostumbrado a conseguir lo que pedía. El segundo dijo menos, pero sus ojos no dejaban de moverse. No pidieron nada, simplemente se apoyaron en el mostrador y le preguntaron si había oído historias sobre algo grande entre los árboles, algo que no era del todo desnudo, algo que no era del todo humano. Se rieron después de decirlo, pero sin humor. Era el tipo de risa que surge cuando alguien cree que te está probando sin decir por qué. Hannah los miró una vez, captó el destello de una placa oculta, demasiado escondida en una cartera desgastada para ser casual. Luego sonrió despacio, deslizó la cafetera sobre el quemador como cualquier otro día y asintió una vez hacia la ventana. «¿Ves árboles?», dijo. «La gente ve todo tipo de cosas en los árboles». Entonces, tras esa sonrisa serena, miró a Colt. El chico lo captó al instante. Estaba rellenando tarros de azúcar junto al fregadero, pero lo dejó todo en un instante, murmurando algo sobre una llave inglesa en la cadena de su bicicleta, y salió disparado por la puerta lateral tan rápido que casi desprendió la mosquitera. Para cuando los 2 hombres se giraron a mirar, ya se había ido. Colt no corrió hacia casa, corrió hacia la clínica. Para cuando sus zapatos tocaron la grava fuera de la azucarera, tenía la cara roja, la camisa pegada a la espalda y la respiración entrecortada. Reed estaba en la parte de atrás, cortando leña, cuando lo vio. «Están aquí», jadeó Colt, preguntando. Reed no habló. Dejó caer el hacha en el tocón, se sacudió las manos y asintió. Dentro, Meera apagó las luces sin que nadie se lo dijera. Iris corrió la gruesa cortina de la puerta trasera. Nadie dijo, «fuera». Nadie gritó, pero todos se movieron como si ya lo hubieran ensayado. Iris alzó al niño en brazos. Aún tan pequeño, aunque los músculos habían empezado a tomar forma en sus hombros. Abrió los ojos de par en par. No de miedo, sino de alerta. Sabía que algo había cambiado. No le habló, solo rozó suavemente su frente con la suya y lo bajó por los escalones del sótano, pasando junto a los frascos de remolacha enlatada y las viejas mantas antitormentas hasta el refugio de raíces que habían despejado meses antes, un espacio que albergaba el silencio como un secreto. Arriba, Meera cerró la puerta delantera. Reed colocó su camioneta en su sitio para bloquear el camino de grava. Motor apagado. Todo contenía la respiración. Afuera, la lluvia caía suave y constante, goteando de los aleros de hojalata con rítmicos golpes, el tipo de sonido que hacía que todo lo demás fuera más fuerte. El viento apenas se movía, pero el aire estaba cargado de él. Podías oler la tormenta bajo las costillas. No hubo golpes, ni portazos, solo la silenciosa sensación de que alguien estaba de pie justo al otro lado de la valla, con los ojos escudriñando entre las ventanas, contando las luces. Iris se acurrucó en el sótano, meciéndose lentamente. La niña no lloraba. Su mano descansaba contra su pecho, cálida e inmóvil. Y afuera, más allá del muro, bajo los árboles, llegaron. No eran hombres, ni osos. Una presencia. Se sintió antes de ser vista, como una onda en el agua, demasiado profunda para mostrar el viento. La respiración se movía a un ritmo no del todo humano. Un peso que no presionaba, sino que esperaba como si estuviera vigilando. Meera no dijo una palabra. Simplemente vertió agua tibia en una palangana, la sacó al porche y la dejó junto al escalón de madera, como si dejara algo a la espera de la lluvia. Nadie llamó, pero la presencia permaneció. Más tarde esa noche, cuando los hombres se marcharon del pueblo, demasiado rápido, demasiado silenciosos, disgustados por la forma en que la gente no respondía a las preguntas directas, Lindier se movió entre la espesura con un rollo de alambre en una mano y la vergüenza a cuestas en la otra. No había querido decirlo, pero lo hizo. No con detalles, solo un desliz. Un murmullo en la cabina trasera de Vicky's 2 semanas antes. Algo sobre huellas extrañas y un chico del pueblo que dibujaba cosas que no se suponía que se vieran.
Alguien lo oyó. Alguien lo pasó. Y ahora esos hombres venían a buscar. Así que Mlin hizo lo que pudo. Bajó hasta el arroyo donde una vez había colocado una línea de trampas. Viejas costumbres difíciles de romper. Encontró la más cercana al viejo sendero de alces, la que debería haber quitado meses atrás. Se agachó para destaparla, con los dedos entumecidos por la lluvia. Entonces la trampa se rompió. Dientes de acero se cerraron de golpe sobre su tobillo, y el dolor llegó como un rayo por un clavo de ferrocarril. No gritó. No al principio. No cuando el óxido mordió el hueso, pero cuando vio la sangre mezclada con el barro rojo debajo de él, dejó escapar un aullido áspero que abrió la tormenta de golpe. Y luego pasos, pesados, medidos, no corriendo, acercándose. Miró hacia arriba a través del aguacero y lo vio. La figura, enorme, erguida, pero no se alzaba sobre él como un depredador. Estaba arrodillada, con una rodilla en el barro y la otra, aún medio oculta entre la maleza. Una mano enorme, como una garra de oso, dedos gruesos y fuertes como madera tallada, se extendió hacia adelante, no para golpear, sino para levantar. Las fauces de la trampa se abrieron sin hacer ruido. La mano de la criatura acunó el metal, no forzando, sino guiando. Cuando el acero se aflojó, Mlin dejó de sentir dolor. Sintió un aliento cálido y firme. Y entonces vio el rostro, ese rostro de hombre salvaje con aspecto humano, reluciente por la lluvia. La barba corta se le pegaba a la barbilla. Un fino pelaje recorría la mandíbula, pero dejaba los pómulos al descubierto, con la piel resbaladiza por el agua de la tormenta. Los ojos ámbar no contenían malicia, solo cálculo y algo más, o misericordia. Se miraron a los ojos por un instante. Luego desapareció, solo sombras y hojas goteando. Mlin yacía de espaldas, empapado en óxido, culpa y agujas de pino húmedas. Y lloró, no de dolor, sino del terrible peso de ser perdonado. Al amanecer, Reed lo encontró cojeando por el sendero, con el rostro pálido y el tobillo vendado con un trozo de tela vieja que no era suyo. No dio explicaciones. No tenía que hacerlo. Más tarde esa mañana, en la hierba húmeda fuera de la cabaña de azúcar, Reed vio algo medio metido en las raíces del manzano silvestre. Delgado, trenzado a mano, un bucle de juncia. Pequeño, delicado. Nada adherido. Ningún diente, ninguna marca, ningún amuleto. Solo el bucle. Un mensaje tácito. Todos estamos tratando de mantenernos a salvo unos a otros. Reed lo recogió, lo giró en la palma de su mano y luego miró hacia los árboles, sin esperar ver nada, pero sabiendo que alguien ya estaba allí. Y cuando el sol finalmente atravesó las nubes, el aire cambió lo suficiente como para dejar que el peso de la noche se asentara en la tierra. Pero no lo suficiente como para decir que había terminado. Para la primera semana de otoño, los senderos de la cresta respiraban de nuevo. Las agujas de cicuta salpicaban el aire como confeti verde, y el suelo bajo los árboles tenía esa suavidad esponjosa que solo se adquiría tras semanas de lluvia tardía. Los hongos florecían en lugares extraños. El viento susurraba bajo, no para enfriar la piel, sino para despertar viejas historias enterradas bajo las raíces. Era el tipo de mañana que hacía que el silencio pareciera vivo. Partieron justo después del amanecer. Me era empaco ligero, solo agua, gasa y un trozo de lana enrollado. Iris se ató un paño azul alrededor de la muñeca. El mismo que había usado el día que su hija se fue a la universidad. El mismo que había usado el día que enterró a su esposo y no dijo nada al respecto. Colt fue porque Reed le dijo que esto no era algo que se aprendiera en los libros. Tenía que aprender a leer la tierra como algunas personas leen los rostros. Reed los guió por un camino que no estaba marcado, pero sus botas conocían cada giro. La criatura se movió con ellos, esta vez no cargada, sino arrastrándose a su propio ritmo. Hombro, codo, cadera, pared, una y otra vez. No impecable, pero sí fluido. Sus brazos habían cobrado fuerza, su respiración se estabilizó con el peso del aire perfumado con pino. Se detuvo solo una vez en un grupo de retoños de abedul donde dos troncos se habían fusionado en la base y presionó su frente contra la corteza durante medio segundo antes de seguir adelante. Meera lo notó, no preguntó. Pasaron por el barranco justo antes de que el sol despejara la cresta. El aire se enfrió al sumergirse, húmedo y silencioso, como la boca de algo sagrado. En el centro del barranco, un árbol muerto hacía mucho tiempo yacía caído sobre la zanja como un puente que nadie construyó.
Reed se detuvo. Miró hacia atrás. La criatura avanzó lentamente, escudriñando la pendiente. Estudió el árbol, luego la pendiente, luego el ángulo de la luz. Se agachó y se lanzó al movimiento. Hombro, codo, cadera, pared, empujón. Salvó el tronco caído sin hacer ruido, luego se detuvo al otro lado y esperó. Entonces el bosque se movió, no como el viento, no como los animales, sino como la respiración. Desde 3 direcciones, como convocadas por un tiempo más antiguo que el habla, aparecieron las formas. Altas, anchas, erguidas. No emergieron por accidente, sino como si entraran en un momento que ya habían ensayado. Sin armas, sin amenaza, solo quietud, pesada y paciente. Su pelaje atrapaba la luz en mechones. Sus pasos no hacían ruido. Cada una tenía un rostro. Salvaje, sí, pero inconfundiblemente moldeado por la emoción, por el tiempo. No simios, no bestias. Rostros humanos como los de un hombre salvaje. Todos diferentes. Una tenía suaves y grises mechones bajo la barbilla, como una barba de invierno. Otra lucía una veta de pelaje rojizo en la frente. Una parecía más joven, no por su tamaño, sino por el brillo en los ojos ámbar. Pero fue la que llegó la última, la que hizo que Iris se quedara sin aliento. Dio un paso adelante, sin prisa, sin cautela, simplemente presente. Su rostro era más amable que los demás. La misma forma, los mismos ojos ámbar, pero surcados por algo más antiguo. Su antebrazo lucía una larga cicatriz, curada en una franja torcida de piel pálida. No llevaba ofrenda, ningún sonido, solo recuerdos. La criatura la vio y se congeló. Entonces hizo algo que ninguno de ellos esperaba. Se agachó, lenta, deliberada, y comenzó el movimiento. Hombro, codo, cadera, pared, empujar, exactamente como la niña había aprendido. Su respiración se movía con él. Sus manos nunca tocaron el suelo. Imitó cada parte del gateo, no como una burla, no como una prueba, sino como un ritual, una conversación en movimiento. Cuando terminó, permaneció agachada, con la mirada al frente. Luego, con la misma lentitud, extendió el brazo, no hacia la niña, sino hacia Iris, y tocó el dorso de su muñeca solo una vez donde estaba la tela azul. No era una reclamación. No era un permiso. Era un lenguaje. He visto lo que has hecho y respeto el camino que elegiste. Entonces se puso de pie y retrocedió. Nadie se movió para llevarse al niño. Nadie hizo un gesto ni gritó. Esto no era un traspaso. Esto no era el final. El niño se quedó con ellos por decisión propia. La madre no se retiró. Ninguno de ellos lo hizo. Permanecieron a la sombra de los árboles, silenciosos como una piedra. El tipo de silencio que no era ausencia, sino reconocimiento. El sol se filtraba en el borde del barranco. La luz se filtraba entre los árboles como el agua. El niño apoyó la cabeza en la pierna de Iris, luego levantó la vista y asintió. Lo había entendido. Más tarde esa tarde, cuando el cielo se volvió dorado y el viento de la cresta arreció, regresaron a la clínica por el mismo camino que la habían dejado. Tranquilos, firmes, juntos. Colt casi no dijo nada durante todo el camino de regreso. Pero una vez, cerca de la cima de la colina, preguntó en voz baja, ¿sabían que veníamos? Reed dijo, lo supieron antes que nosotros. Esa noche, mientras Meera revisaba las jaulas de los animales y Iris preparó té, la niña se sentó cerca de la ventana delantera y observó la luz caer sobre las tablas del suelo. Había empezado a dibujar de nuevo, no en papel, sino en polvo. Simples rastros, curvas, arcos. El movimiento del gateo ahora se transformaba en símbolos. Colt lo observó desde el porche. El cuaderno de bocetos se cerró por una vez. No intentaba registrarlo, solo presenciarlo. Afuera, la última luz se cerraba sobre las copas de los pinos como un libro que se cierra. Pero adentro, algo permanecía abierto. Una mano, un camino, una promesa. Y en el bosque, tras la cresta, alguien se quedó quieto, observando con ojos que nunca se habían cerrado. Ni una sola vez desde el día en que se llevaron a la niña. Porque algunas despedidas no son finales. Algunas son solo respiraciones entre capítulos. El lago Lon se congeló más denso de lo habitual ese año. El tipo de hielo que no solo aguantaba, cantaba,
gemidos agudos y gorjeantes que rodaban por la superficie justo antes del anochecer, como algo antiguo que se agitaba bajo el peso. A finales de diciembre, la nieve se había compactado alrededor del pueblo, amortiguando los motores, suavizando los pasos, haciendo cada porche parecía más alejado de la carretera que en verano. Pero el hielo estaba limpio, transparente en algunos lugares, como vidrio ahumado. Los niños lo probaban con botas vacilantes, luego con trineos y cuerdas. A mediados de enero, bailaban sobre él. El parque de bomberos sacó las sillas plegables. Vikis trajo sidra, sopa y bidones de hojalata. Alguien colgó luces blancas alrededor de los arces, y se decidió sin votación que el hielo se convertiría en el centro de atención durante un fin de semana. Lo llamaron luz de invierno, aunque nadie dijo realmente por qué. Simplemente sonaba bien. Ese sábado por la mañana, Iris sacó una caja de gorros de punto al porche de la clínica y los colocó junto a la puerta. «Lleva lo que necesites», escribió en un cartel de cartón. Meera pegó un termo de té a la barandilla y sonrió cuando Colt, ya casi adulto, se encargó de ofrecérselo a cualquiera que pasara y tuviera frío. Nadie lo llamaba caridad. En Lonlake, así era como se hacían las cosas. El niño, ya no era solo un bulto en un portabebés, sino aún gateando por instinto, observaba desde el umbral. Sus hombros se habían ensanchado. El pelaje de la espalda se oscurecía ligeramente con la estación. Aún no era alto, no era llamativo, pero estaba presente. Cuando Colt le lanzó un cordel por el suelo, el niño lo atrapó en medio de un giro con el codo y lo envió hacia atrás, describiendo un arco perfecto. Ya no necesitaba estacas para enseñar. Su cuerpo se había convertido en la historia. Afuera, el lago brillaba. El viento soplaba a ráfagas, cortante pero juguetón. Los niños jugaban a su versión del rollo de tronco cerca del borde, haciendo rodar gruesas vigas de madera y compitiendo entre sí para mantener el equilibrio. Meera los observaba desde la camioneta con nerviosismo sereno, tamborileando con los dedos contra el volante. Colt ya estaba en el hielo, ayudando a una niña más pequeña a atar un lazo extra a su bufanda. No vio a la niña salir de la puerta y bajar los escalones del porche. Reed estaba al otro lado de la calle hablando con un representante de la madera sobre la impermeabilización del revestimiento de la cabaña, pero notó que sus palabras se apagaban. Mantuvo la vista fija en el porche mientras la niña se movía agachada, firme, al mismo ritmo. Se había perfeccionado durante casi un año. Hombro, codo, cadera, pared, empujón. Pero ahora se movía con peso, con conciencia. Ya no seguía tiza ni piñas. Siguió risas. El sonido lo atrajo hacia el hielo. La orilla del lago, cerca del viejo cobertizo para botes, se había vuelto delgada por el uso. Demasiadas botas, demasiado peso, demasiado calor del sol de esa mañana. Nadie lo había marcado. Nadie esperaba peligro hasta que una de las niñas más pequeñas, tal vez de 7, tal vez de 8 años, intentó girar en medio del hielo y perdió el equilibrio. El hielo no crujió. Se quebró como un disparo de pistola. Un sonido agudo de desgarro que detuvo todo sonido a su alrededor. Entonces desapareció, se fue bajo el borde irregular. Ningún grito, solo un instante de ausencia. Alguien gritó. Otra niña resbaló tratando de alcanzarla. Se lanzó una cuerda, pero la corriente tiró rápidamente bajo la corteza. Los adultos se apresuraron. Meera dejó caer su taza. Reed corrió, gritando por Colt, pero ninguno de ellos lo logró primero. La niña ya se había movido. Cruzó en la distancia, como si se hubiera entrenado para este momento. Sin postura erguida, sin vacilación. Cayó boca abajo sobre el hielo, separando las extremidades para distribuir el peso, y gateó rápido, empujando con los codos, deslizándose con las caderas. Su pelaje acumuló nieve, se pegó a la escarcha, pero no disminuyó la velocidad. Cerca de la fractura, los dedos de la niña arañaron el borde, intentando agarrarse, resbalando. El agua arrastró su abrigo hacia abajo. La niña la alcanzó justo cuando ella se soltó. Sin cuerda, sin herramientas, solo instinto. Presionó su cuerpo a lo largo del freno, clavó los pies contra el hielo más grueso y se estiró hacia adelante. Hombros inmóviles, brazo extendido, ojos ámbar abiertos. La niña emergió de nuevo, jadeando. La cabeza inclinada hacia la copa de los árboles. No se arrastró. No hizo una reverencia. Simplemente avanzó hacia ellos con el ritmo de quien comprendía que esto ya estaba decidido. Meera lo siguió de lejos.
Iris estaba en el porche, con las manos bajo los brazos. Colt salió en silencio, con el cuaderno de dibujo en una mano, pero no levantó el lápiz. Todos comprendieron. Al borde del campo, ella esperó. Su madre, su silueta, era inconfundible ahora. Pelaje ligeramente plateado en las sienes, una franja de cicatriz curada a lo largo de un bíceps. No sostuvo nada, no dijo nada. Pero cuando él se acercó, ella dio un paso a un lado. No la alcanzó. En cambio, se giró, miró hacia la pendiente, hacia el edificio, hacia la rampa de madera que Meera había martillado con tablones rescatados de la renovación de la escuela. Se detuvo y luego se agachó, no por debilidad, sino como un homenaje. Se movió, hombro, codo, cadera, por la hierba, por la cresta aplanada de tierra seca, hacia el borde del porche, donde las paredes aún mostraban manchas de tiza vieja. Trazó el arca completa una última vez, no para ellos, sino para sí mismo, para marcar que el sendero nunca había sido abandonado. Llegó al último escalón y se giró. Iris ya estaba esperando. Dio un paso adelante, abrió la palma de la mano, sin sujetar nada, solo ofreciéndose. Él presionó su frente contra su muñeca, la sujetó y luego la soltó. Detrás de ella, Colt dio un paso adelante. En sus manos, un trozo plano de cedro toscamente lijado. Sobre él, un rastro grabado con carbón, una larga línea que se repetía sobre sí misma, terminando no en punta, sino en espiral. Lo colocó con cuidado junto al porche y luego dio un paso adelante. La criatura volvió a levantar la vista y se giró. Esta vez no se arrastró. Se incorporó sobre manos y pies, balanceando los hombros con facilidad, y avanzó hacia la arboleda con un ritmo que ya no tenía nada que demostrar. Los demás lo siguieron, algunos altos, otros más jóvenes, todos marcados con sus propios rasgos sutiles, sombras de personalidad, pelaje y postura. Uno llevaba una rama encajada en el hueco del codo. Otro giró la cara brevemente hacia la casa y parpadeó. Lentamente, deliberado. El aire se calentó con el viento. No apresurado, solo pleno. Para cuando llegaron al borde del pantano, el sol había salido entre la niebla. Meera permaneció de pie junto a la cerca mucho después de que desaparecieran. No era pena. No era alivio. Era algo intermedio. Más tarde ese día, 2 excursionistas pasaron por el sendero Western Ridge. Se detuvieron en el mirador y señalaron el valle. ¿Viste eso?, preguntó uno. El otro entrecerró los ojos. ¿Qué? Me pareció ver gente. Los árboles se movieron, pero no hubo respuesta. Solo el sonido sordo de las cigarras y algo que se movía lentamente, al ritmo bajo el dosel. Ni rápido, ni fuerte, solo constante. Al anochecer, Iris se sentó en el escalón trasero. Lon Lake respiraba tranquilo y sereno. Sin pájaros, sin tráfico, solo la brisa y la luz que se enroscaba entre los pinos. No esperaba que regresara. No esta noche, quizá nunca, pero de todos modos dejó la ventana del piso de arriba entreabierta, por si acaso. Y en la noche, la luz del porche parpadeó una vez. No por el viento, sino por el roce de algo justo fuera del marco. No era un adiós, solo seguía ahí. Siempre en la quietud, tras el final de una historia. Algo siempre perdura. No los nombres, ni los lugares, sino la sensación, el pulso que permanece en el silencio, como el calor que retiene la madera mucho después de que el fuego se apaga. Tal vez eso es lo que siempre estuvo destinado a ser. No una historia de criaturas extrañas o personas que hacen lo imposible, sino algo más silencioso, un recordatorio. A veces el cambio más poderoso no ocurre de golpe. Se despliega en gestos, una mano extendida sin palabras, una puerta abierta lo justo, un cuenco de agua tibia dejada en un escalón, no por agradecimiento, sino por confianza. Vivimos en un mundo que se mueve rápido, que se olvida de mirar hacia abajo, de arrodillarse, de escuchar. Pero esta historia nos recuerda que no todo lo que vale la pena saber es en voz alta. No todos los vínculos se forjan con palabras. Algunos se forjan en silencio, en sacrificio, en pequeños momentos de valentía mutua. Y a veces lo más humano no lo dice un ser humano. Hay una especie de gracia en encontrar algo diferente a ti y no darle la espalda. Una especie de verdad en elegir el cuidado sobre el miedo una y otra vez, incluso cuando nadie te ve. Y hay algo profundamente bueno, quizás el más bueno, en elegir proteger algo no porque te pertenezca, sino simplemente porque no merece ser lastimado. Tal vez todos llevamos pedazos de ese niño dentro de nosotros.
La parte que tuvo que gatear antes de poder moverse. La parte que necesitó tiempo para sanar. La parte que no entendía las palabras, pero entendía la bondad. Y tal vez en algún lugar entre los árboles, detrás de todo nuestro ruido y preocupación, algo también nos observa. No para castigarnos, no para escondernos, sino solo para ver si vale la pena caminar hacia nosotros. Así que, si te encuentras al borde de algo desconocido, haz una pausa. Si alguien te busca sin pedirte permiso, quédate quieto. Y si alguna vez sientes ese zumbido bajo en el pecho, ese que te dice que esto importa, escúchalo. Porque cada vida, cada voz, cada aliento tiene un significado, incluso los que aún no entendemos. Gracias por recorrer este camino con nosotros. Si esta historia significó algo para ti, si despertó algo silencioso, profundo o olvidado hace mucho tiempo, nos encantaría saber qué dejó atrás. No dudes en dejar un comentario a continuación, compartir tus pensamientos o contarnos qué te quedó después de la última palabra. Y si quieres estar conectado para más historias como esta, historias que profundizan, que conmueven, que honran los lugares tranquilos, considera suscribirte y seguir el canal. Hasta la próxima, sed amables y seguid escuchando.